Hubo un momento en mi vida en el que entendí algo que lo cambió todo. No era falta de talento, no era falta de oportunidades, no era falta de ideas, era exceso de ruido. Vivimos en una era donde hablar parece avanzar, donde mostrarse parece crecer, donde anunciar planes da una falsa sensación de progreso, y la mayoría cae ahí. Creen que mientras más explican, más reales se vuelven sus objetivos. Mientras más comparten, más comprometidos están. Pero ocurre lo contrario. Cada palabra innecesaria dispersa la energía. Cada búsqueda de validación roba enfoque. Cada anuncio prematuro debilita la convicción. El verdadero poder no hace ruido. El verdadero poder se construye cuando nadie está mirando. Durante años confundí movimiento con progreso. Hablaba de lo que quería hacer antes de hacerlo. Compartía ideas antes de ejecutarlas. Buscaba aprobación creyendo que eso me daría impulso. Pero lo único que conseguía era presión, culpa y una sensación constante de estar en deuda conmigo mismo. Porque cuando anuncias algo antes de tiempo, ya no actúas por compromiso interno, actúas por miedo a quedar mal. Y ese miedo no construye grandeza, la destruye. El silencio, en cambio, me devolvió algo que había perdido: control. Callar no me hizo débil, me hizo preciso. Cuando dejé de hablar, empecé a ver. Cuando dejé de explicar, empecé a ejecutar. Cuando dejé de mostrar, empecé a construir. Mis días se volvieron más claros, mi mente más limpia. Mi energía dejó de drenarse en conversaciones inútiles y empezó a concentrarse en acciones concretas. El silencio filtró mi entorno. Se fueron los curiosos. Se quedaron los coherentes. Y en esa limpieza apareció algo que no había sentido antes: ritmo propio. Dejé de correr detrás de imágenes ajenas. Dejé de compararme. Dejé de justificarme. Empecé a avanzar a mi manera, aunque nadie lo notara. Ahí entendí la primera verdad incómoda. El ruido externo es la mayor trampa del hombre que quiere crecer. El mundo premia al que grita, pero eleva al que ejecuta. El mundo aplaude al que se expone, pero respeta al que llega con resultados. Mientras otros hablan, el constructor trabaja. Mientras otros explican, el disciplinado avanza. Mientras otros buscan atención, el enfocado se vuelve peligroso. Luego vino la segunda gran lección. El enfoque no es una técnica, es una renuncia. Todos quieren resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no, a elegir una sola dirección y sostenerla cuando deja de ser emocionante. La mayoría vive saltando de idea en idea, de proyecto en proyecto, no porque sean curiosos, sino porque le temen al compromiso profundo. Yo también viví así, siempre empezando, siempre motivado, siempre ocupado, pero no avanzaba. Estaba lleno de movimiento y vacío de resultados. El enfoque me obligó a enfrentarme a mí mismo, a dejar de huir hacia lo nuevo, a quedarme, a profundizar, a soportar el aburrimiento, la repetición, la lentitud, porque el enfoque no tiene fuegos artificiales, tiene disciplina, y por eso casi nadie lo sostiene. Pero cuando lo sostienes, todo cambia. La mente se afila, el tiempo se expande, la claridad aparece. Dejas de sentir ansiedad por lo que podrías estar haciendo y empiezas a dominar lo que ya elegiste. Después vino la tercera transformación: ejecutar sin permiso. La mayoría no falla por falta de conocimiento. Falla por esperar el momento perfecto. Esperan sentirse listos. Esperan tener garantías. Esperan aprobación. Y mientras esperan, la vida pasa. Yo también me escondí detrás de planes, lecturas y preparación infinita. Creía que estaba siendo prudente. En realidad, estaba teniendo miedo. Hasta que entendí algo brutal. La acción no sigue a la confianza. La confianza sigue a la acción. Empecé a moverme con dudas, con miedo, con imperfección, pero con decisión. Y ese movimiento trajo claridad. Cada paso reveló el siguiente. Cada día ejecutado debilitó a la mediocridad. La ejecución no es bonita, no es cómoda, no es glamorosa, pero es real. Las ideas no valen nada sin acción. El potencial no sirve sin resultados. Y los sueños mueren sin movimiento diario. Ese fue el punto exacto donde mi identidad cambió. Dejé de hacer lo que sentía y empecé a hacer lo que debía, porque las emociones son pasajeras, pero las decisiones construyen destino. Luego comprendí algo que casi nadie acepta. No necesitas compartir tu progreso para que sea real. Vivimos atrapados en una cultura donde todo debe mostrarse. Pero la exposición temprana alimenta el ego, no el crecimiento. Y el ego satisfecho es enemigo del avance silencioso. Cuando compartes demasiado pronto, confundes intención con logro. Te aplauden antes de tiempo y tu cerebro interpreta eso como tarea cumplida. Yo me alejé de eso. Guardé mis planes, protegí mis procesos, construí como si nadie estuviera mirando. No por inseguridad, sino por estrategia.
Porque lo frágil no se exhibe, se cuida. Ahí apareció una fuerza nueva, la confianza silenciosa. No la que viene del aplauso, sino la que nace de saberse comprometido incluso cuando nadie observa. Esa confianza no se rompe, no depende de miradas, no necesita testigos. Y cuando aprendes a sostener tu proceso en soledad, te vuelves imparable. Más adelante entendí el poder de escuchar de verdad. En un mundo donde todos quieren hablar, el que escucha aprende. El que escucha crece. El que escucha se adelanta. Escuché historias, escuché críticas, escuché silencios. Y también me escuché a mí. Porque cuando callas, emergen verdades que el ruido había enterrado. Aprendí también a proteger mis decisiones, a no someterlas a votación, a no exponerlas a voces que no cargan con mis consecuencias. No todas las opiniones merecen espacio, no todos los consejos suman. Escucho solo a quienes han caminado, a quienes han pagado precios reales. Los demás, ruido. Mis decisiones dejaron de ser democráticas. Se volvieron firmes. Después eliminé algo que me drenaba más de lo que imaginaba. La sobreexplicación. No le debes explicaciones a quien no camina contigo. No necesitas justificar tu transformación. No necesitas convencer. El hombre alineado no discute. Ejecuta. El tiempo habla por él. Y cuando dejas de explicar, recuperas energía, autoridad y paz. Finalmente, acepté la invisibilidad temporal. Esa etapa donde nadie ve nada. Donde no hay aplausos. Donde todo parece igual por fuera, pero por dentro se están formando raíces. Esa etapa que casi todos abandonan. Ahí aprendí que el árbol no anuncia su crecimiento, se hunde en la tierra, fortalece raíces, y cuando emerge, no pide permiso. Quien no aprende a crecer en la sombra no soporta la luz. Hoy sé esto con certeza. El silencio no es ausencia, es dominio, es estrategia, es poder acumulado. El hombre que construye en silencio no compite, simplemente llega. Y cuando llega, no necesita explicaciones. Sus resultados hablan. Y si hay algo que quiero que entiendas antes de terminar es esto. No estás llegando tarde. No estás roto. No estás fallando. Estás en una etapa que exige algo que casi nadie tiene. Resistencia interna. Porque el silencio no se elige cuando todo va bien. El silencio se elige cuando nadie aplaude. Cuando no hay resultados visibles. Cuando dudas. Cuando el mundo sigue igual por fuera, pero tú estás cambiando por dentro. Y ahí es donde la mayoría se rinde. La mayoría no abandona porque no puede. Abandona porque no es visto. Porque nadie valida. Porque nadie pregunta. Porque nadie reconoce. Y entonces confunden invisibilidad con fracaso. Pero no es fracaso. Es formación. El mundo no necesita más gente ruidosa. Necesita más personas sólidas. Personas que no dependan del ánimo del día. Que no se quiebren por una opinión. Que no se desvíen por una distracción. Que no negocien su dirección por comodidad. Personas que sepan esperar. Que sepan sostener. Que sepan ejecutar sin aplauso. Porque lo que se construye con ruido se cae con ruido. Pero lo que se construye en silencio se sostiene. Tal vez hoy nadie ve tu disciplina. Tal vez nadie nota tus cambios. Tal vez nadie reconoce tu esfuerzo. Pero escucha esto con claridad. La vida sí lo ve. Cada día que te levantas sin ganas y aún así cumples. Cada decisión que tomas sin anunciarla. Cada límite que pones aunque incomode. Cada vez que eliges enfoque sobre distracción. Nada de eso se pierde. Todo se acumula. La vida responde a la consistencia, no a la exposición. Y llegará un momento no porque lo anuncies, sino porque lo mereces, en el que algo cambia. No será explosivo, no será escandaloso, será evidente. De repente tus decisiones pesan más, tu presencia se siente distinta, tu palabra es corta, pero firme, tu energía no se dispersa. Y la gente no sabrá exactamente qué hiciste, solo sabrá que ya no eres el mismo. Ese es el poder del crecimiento silencioso. Nadie lo ve venir. Ni siquiera tú, hasta que ya está hecho. Porque mientras otros estaban ocupados explicando, justificando, mostrando, tú estabas construyendo. Mientras otros buscaban atención, tú estabas desarrollando carácter. Mientras otros querían resultados rápidos, tú estabas formando raíces profundas. Y quiero que recuerdes esto cuando dudes. No todo lo que crece hace ruido. El bambú pasa años bajo tierra sin mostrar nada. Y cuando emerge, lo hace con una fuerza que nadie puede detener. Así es tu proceso. Invisible ahora, irrompible después. No necesitas anunciar tu próxima versión. No necesitas convencer a nadie. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas seguir, cerrar la boca, afilar el enfoque, ejecutar cada día, aunque sea lento, aunque sea incómodo, aunque sea solitario,
Porque el hombre que se domina a sí mismo en silencio no puede ser dominado por el mundo. Y cuando finalmente llegues, porque llegarás, no necesitarás discursos, no necesitarás explicaciones, no necesitarás validación. Tu vida hablará por ti. Y eso vale más que 1000 palabras, más que 1000 aplausos, más que cualquier reconocimiento pasajero. Sigue en silencio, sigue firme, sigue ejecutando. El mundo no necesita escucharte todavía. Primero necesita verte llegar. No todos van a entender tu silencio. No todos van a aplaudir tu enfoque. Y no todos van a acompañarte en el proceso. Pero eso está bien, porque el que construye de verdad no necesita ruido, necesita disciplina. No necesita permiso, necesita constancia. Y no necesita ser visto hasta que llega. Sigue trabajando en silencio. Sigue ejecutando cuando nadie mira. Porque el día que aparezcas con resultados, no tendrás que explicar nada. Ese día, el silencio habrá hablado por ti.